En el mundo de la política hay pocas cosas que resulten tan sumamente interesantes y tan soporíferamente aburridas al mismo tiempo como los discursos políticos. Los discursos son básicamente una ventana al estado general de una persona, partido o sociedad política. Un discurso no solo depende de quién lo pronuncia, sino del contexto del momento, y su contenido puede ir hacia 1000 direcciones. Hay discursos para celebrar la victoria, para minimizar el fracaso, para establecer nuevas alianzas o para amenazar a antiguos enemigos. Hay discursos destinados a hablar de forma más o menos clara y discursos creados para ser lo más engañosos posibles en función de dónde se encuentre el valor estratégico. El problema es que es difícil aguantar más de media hora de lenguaje burocrático, trampas argumentativas, dobles sentidos y respuestas indirectas sin quedarse dormido o, en su defecto, sin romper el monitor. Pero, ¿y si alguien se tomase la molestia de seleccionar los fragmentos más relevantes de un discurso y acompañarte mientras lo traducís juntos a un lenguaje comprensible? Me llamo Jorge, soy un periodista que analiza y explica política desde cero en YouTube y os doy la bienvenida a Discursos Políticos, una nueva sección de Espolítica donde vamos a analizar discursos políticos para entender de qué nos quieren hablar en realidad nuestros queridos representantes. En esta sección, ante todo, quiero trabajar con discursos de actualidad importantes, y con importantes me refiero a que lo sean tanto por el tema como por la persona que los pronuncia. Y en lo referente a la actualidad, no creáis que no he pensado en hacerlo de discursos antiguos, entra dentro del plan, porque hay discursos súper chulos por parte de políticos de mucho renombre, pero eso lleva un poco más de trabajo porque primero nos tenemos que situar en el contexto político del pasado y por lo tanto trabajar el presente se hace bastante más fácil. Por último, a puro nivel de edición he pensado en organizar los vídeos de la siguiente forma. Presumiblemente la edición final del vídeo no va a contar con todas las partes del discurso porque por norma general son súper largos y además contienen bastante paja, así que fácilmente un discurso de media hora podría superar la hora total de vídeo final. Así que lo que he pensado en hacer es recortar y aislar los fragmentos más interesantes en conjunto a las reflexiones que encuentre, y eso pues será básicamente el vídeo final. Ahora, aquí puede salir la duda de ¿pero Jorge, te estás saltando partes importantes o solo estás seleccionando lo que te interesa? No os preocupéis porque os voy a dejar los enlaces a las fuentes originales en la descripción del vídeo y además voy a poner un reloj para minutar en esta parte de la pantalla para que podáis encontrar los fragmentos que no he puesto por vosotros mismos en caso de duda, de querer señalar algo o de decir que incluso me puede faltar algo de contexto previo. Así que esto ha sido mi discurso. Bienvenido a Espolítica, donde aprender política es aprender a defenderte. Vale. Para este primer capítulo de la sección Discursos Políticos he elegido el discurso que Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, dio este pasado 1 de septiembre de 2021 para inaugurar el curso político, titulado Una recuperación justa. Este tipo de discursos, que son bastante habituales y podríamos clasificar como discursos gubernamentales orientativos, son básicamente las valoraciones del presidente de un gobierno sobre los logros y fracasos que se han producido durante la legislatura hasta el día de hoy, y desde luego sobre qué planes y temáticas tiene intención de centrarse el gobierno en el corto y medio plazo. O dicho de otra forma, es básicamente echar un vistazo a la agenda política que un gobierno quiere hacer pública, y eso resulta muy pero que muy interesante. Así que sin más espera, vamos a analizar el discurso Una recuperación justa de Pedro Sánchez. Bueno, es tradición hacer un acto como este a la hora de inaugurar nuestro curso político. Este encuentro, de alguna manera, entre distintas personalidades de diferentes ámbitos de la sociedad civil de nuestro país, pues cumple el papel simbólico de representar el encuentro de toda la sociedad española después de unos días merecidos de descanso y justo cuando reemprendemos nuestras obligaciones laborales y también nuestros hijos y nuestras hijas reemprenden el curso escolar. A fin de cuentas, nuestros padres y nuestras madres, que son nuestros mejores maestros, nos enseñaron que el comienzo de cada curso es por sí mismo una razón para hacer crecer en nosotros la voluntad de superación, de optimismo y de esperanza. Y ese mismo espíritu es el que nosotros siempre inculcamos a nuestros hijos y nuestras hijas cuando empieza el mes de septiembre. Vale, estos
Parece que en cierta forma esto va a ser un poco el leitmotiv, al igual que en los musicales, si me permitís la analogía, que va a mover el discurso, ¿verdad? Esto es un encuentro entre todos los agentes de la sociedad, etcétera, etcétera. Lo juntamos con que se reanuda el curso político, lo juntamos con que se reanuda el curso escolar. Nuestros padres han sido nuestros mejores maestros y nos han inculcado el valor de la superación. En política es una de las cosas más básicas que hay. Un discurso está pensado de la cabeza a los pies en función del contexto, en función del momento, en función de los temas que resultan interesantes, de los temas que resultan favorables y sencillos para quien emite el discurso, y también en función de los temas que resultan complejos y que resultan difíciles de tratar. Se me ocurre que, por ejemplo, va a tener que hablar por narices del tema de la luz. Para quienes no lo sepan, en España está habiendo una problemática enorme con los precios de la luz. Estamos tocando máximos históricos, la sociedad está pagando unas facturas que son un auténtico disparate, y de momento el gobierno ha tomado como 4 o 5 medidas, pero en realidad no ha servido para paliar prácticamente nada a efectos grandes. Entonces, este puede ser un tema incómodo. Veamos cómo lo enfoca. La primera es a consolidar la recuperación económica que estamos viendo en los datos. Vale, primera lección. Y la segunda es a que esa recuperación llegue al bolsillo de todos los españoles y españolas en forma de más empleo, en forma de mejores salarios y en forma de pensiones. Empleo, salarios y pensiones. Este es el primer gran anuncio, ¿de acuerdo? O sea, este es el primer gran anuncio que tiene este discurso. Ya se ha hecho la introducción, ya se ha conectado, se le ha encontrado una justificación o explicación contextual, como queramos decirlo, y los periodistas necesitan titulares, básicamente. Es decir, ya no hay otra forma de justificarlo. Es decir, puedes entrar en un discurso de forma progresiva, pero por mucho que entres de forma progresiva, tarde o temprano tienes que empezar a soltar lo verdaderamente gordo que te has preparado para ello. Por lo tanto, esta sería la primera, una subida del salario mínimo. Señoras y señores, la pandemia, lo hemos dicho en muchas ocasiones, a mí me lo han escuchado decir en multitud de ocasiones, ha supuesto una dura prueba para nuestra sociedad. Lo está siendo para el conjunto del planeta. Ha puesto en cuestión los fundamentos más básicos de nuestra vida y también nuestras esperanzas. La viabilidad de miles de empresas, la viabilidad en consecuencia también de miles de empleos, nuestras relaciones sociales, familiares, la salud, la vida de nuestros seres queridos y en muchos y dolorosos. Quiero decir, no voy a decir esto con tal de faltar al respeto a nadie, ni muchísimo menos, pero esto sencillamente consiste en rellenar una parte del discurso con una emotividad que además conecta con una idea profunda, en el sentido de que es la idea de la pérdida, es la idea de la muerte, es la idea de la dificultad conjunta, de que todos hemos sufrido de una forma u otra esto, etcétera, etcétera. Pero vamos, en lo que es a nivel de discurso político, lo único que trata de hacer con esto es conectar emotivamente con quien esté escuchando en este momento, o sencillamente no, el hecho de que un tema como el de la pandemia no se puede obviar en este momento, por mucho que el 70% de la población haya sido vacunada, que supongo que se va a tirar flores en algún momento al respecto de esto y que se va a tirar flores al gobierno. Ojo, no porque sea Pedro Sánchez, sino porque si haces una promesa que es para X día tengo el 70% de la población vacunada en mitad de una pandemia y lo consigues como se ha conseguido por tema de datos y punto, ya está. O sea, la realidad material no se puede cuestionar. Si vas a hacer un discurso de inauguración del curso político, vas a intentar maximizar tus victorias lo máximo posible delante del público, ¿verdad? Sería lo lógico, es lo que cualquier estratega haría. Y los jóvenes siguen el ejemplo de los mayores. Más del 70% de aquellos con edades comprendidas entre 20 y 29 años y aquellos con edades comprendidas entre 12 y 19 años ya tienen al menos una dosis administrada. Y esto quiero ponerlo en valor porque en algunas ocasiones en el debate público se ha tratado de estigmatizar a este grupo de la población, a la gente más joven. Y con algunas razones. Algunas de las fotos y las imágenes que hemos visto. Y con algunas razones para ello, Pedro. Pero la respuesta de los jóvenes al proceso de vacunación, el compromiso con su salud y sobre todo con la salud de todos es emocionante. No, pero quiero decir, es como, fijaros, porque se me ha ocurrido un poco a destiempo, pero fijaros hasta qué punto el discurso trata de ser unionista, trata de ser colectivista en el sentido de que no quiere alzar el hacha de guerra contra nadie. En este caso lo que se hace es sencillamente abrazar al gran colectivo que no ha estado participando en esto, se habla un poco de la estigmatización que los jóvenes han sufrido y nos dejamos de problemas, supongo. Pero es sencillamente otro ejemplo, ¿no? Que incluso en este caso, donde tan fácilmente se podría haber tirado para decir, incluso aunque ha habido una pequeña minoría, que tal, etcétera, etcétera, en lugar de eso sencillamente se ha tirado a decir la estigmatización y punto. O sea, es otra prueba de que el discurso lo que pretende es abrazar al mayor número de personas posible y dejarse de líos, caballeros. ¿Qué les parece? España ha sido uno de los pocos países de la Unión Europea,
en donde las aulas se han mantenido abiertas en un 99% durante el curso escolar 2021. Las competiciones deportivas habían comenzado con los estadios vacíos y hoy vuelven a escucharse los aplausos de los aficionados en las gradas, y hoy precisamente también el Consejo Interterritorial va a debatir junto con las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad si podemos elevar la presencia de aficionados en los eventos deportivos. Unos aplausos, por cierto, que suenan también en los teatros y en las salas de concierto, como sonaron en nuestros hogares cuando la cultura nos ayudó a sobrellevar los momentos más difíciles del confinamiento hace muy poco tiempo. Fijaos en cómo se hila el tema, ¿de acuerdo? Porque aquí se empieza, obviamente, porque no puede haber recuperación sin que primero se haya perdido algo, ¿de acuerdo? No se puede recuperar algo sin que primero se haya perdido algo. Lo primero que se ha hecho, creo que ha sido alrededor del minuto 3 del discurso, es obviamente entrar en el plano de la pandemia, con esto que he dicho al respecto de conectar con la emotividad, al respecto de conectar con la sensación de pérdida generalizada, con la idea de la muerte, con la idea de la superación colectiva, con la idea del dolor colectivo. Y automáticamente, después de eso, se ha empezado a hablar precisamente de las cosas buenas que se han hecho con la pandemia, desde la vacuna hasta el 70% de la vacunación, pasando por una recuperación económica, y ahora es cuando se está empezando a conectar con otros factores que también están añadidos a todo el tema de la pandemia y de la recuperación. Se empieza un poco por, digamos, las cosas que son no técnicamente más frías, pero sí tal vez más matemáticas, más en el mundo de las ciencias, está terminando en cosas que nos son mucho más cercanas, en cosas con las que podemos conectar mucho más. Eventos deportivos, cultura, aulas, etcétera, etcétera, cosas que forman parte de nuestro día a día. Está pasando desde los números grandes hasta los números pequeños que contemplamos todos los días. Y esto desde luego es interesante, porque claro, al final cuando haces una argumentación de este tipo, lo que quieres es que la gente diga, no solo se trata de números gigantes que veo en la pantalla y que no siento, sino que también me son cosas cercanas que verdaderamente se están recuperando. Amigos y amigas, en este nuevo tiempo de superación de la pandemia y por tanto de recuperación, hay lecciones que no debemos olvidar. Y me gustaría compartir con ustedes algunas de esas lecciones. La primera de ellas es la importancia del Estado, la importancia de lo público. La necesidad de que el estado del bienestar salga de este embate reforzado y no debilitado. ¿Ves? A lo que me refiero con esto esta es un poco la parte de paja, ¿no? Porque esto es una cosa que Pedro Sánchez tiene que decir en su posición y ya está. Si por ejemplo nos encontrásemos, ¿qué puedo decir?, con un presidente del PP o con un presidente de Ciudadanos, pues tal vez esta parte hubiera estado directamente sustituida, o incluso el tema de la importancia del Estado no hubiera tenido tanta presencia como el hecho de, por ejemplo, hablar de impuestos, hablar con mucha más fiereza, con mucha más intensidad del tejido empresarial, de una buena posición para la gente que pone capital para las empresas, etcétera, etcétera. Sin embargo, es un presidente socialista, al fin y al cabo. Entonces, este tipo de cosas tienen que estar sí o sí, cuando básicamente ha dedicado gran parte de su discurso hasta el momento a precisamente pues alabar la función que se ha hecho desde un organismo estatal como es la sanidad. Entonces, esto tiene que estar, o sea, no se puede quitar, es un imprescindible, es una columna que no puede faltar. Y me gustaría detenerme, cuando hablamos de la agenda reformista, en este punto para abordar pues la compleja situación del sector energético y la evolución del mercado mayorista. Aquí tenemos premio. Esto va a ser interesante. Quiero subrayar el adjetivo de compleja, porque es una situación compleja a la cual no podemos dar una única respuesta, sino una agenda reformista. Es decir, complejo, ¿vale?, que es la palabra que Pedro Sánchez ha utilizado. Complejo es una palabra que en política sirve para intentar comprar tiempo, ¿vale? Porque cuando se dice que la situación es compleja, lo que se está pidiendo es necesitamos tiempo para resolverlo, porque esto es una situación que depende de un montón de factores y, como ha dicho, de un montón de medidas coyunturales. Ahora, conozco unas cuantas personas que no estarían de acuerdo con Pedro Sánchez, y conozco unas cuantas personas que seguramente, si esto fuese una rueda de prensa, le dirían ¿qué sentido tiene hablar de la importancia del Estado en su conjunto cuando el Estado en este caso no es lo suficientemente fuerte como para ser capaz de imponerse frente a las eléctricas y de decir señores, ya está bien, ¿de acuerdo? Pero me resulta curioso que utilice el adjetivo complejo, ¿no? Porque es una forma de justificar que se está trabajando en ello, que la situación es delicada, que depende de un montón de factores, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, complejo es un adjetivo que pide paciencia de cara a los espectadores de este discurso. Y en ese sentido quiero manifestar algo muy claro. El Gobierno se hace cargo de la preocupación social. Y por eso el Gobierno ha actuado, actúa y seguirá actuando
hasta solucionar el alza de los precios de la energía. Hemos actuado. Hemos bajado el IVA del 21 al 10%. Hemos suspendido el impuesto del 7% sobre el valor de la producción de energía eléctrica. Hemos protegido a aquellos consumidores más vulnerables, ampliando el bono social, aprobando el bono social térmico para dar cobertura a los colectivos más vulnerables. Estamos hablando de más de 1.100.000 beneficiarios. Hemos actuado y estamos actuando. Ok, vale. Echad la cuenta de las veces que Pedro Sánchez ha dicho hemos actuado, estamos actuando y vamos a seguir actuando, hemos actuado. Para mí, esto tiene una única justificación, y es que desde dentro del gobierno se tiene la noción de que los españoles piensan que el gobierno ha hecho de todo menos actuar de cara a la situación con la luz. La primera vez dentro del discurso, si no me equivoco, que Pedro Sánchez insiste tanto en tan poco tiempo con una acción concreta, lo cual, en fin, pues me deja por lo menos a mí bastante claro el hecho de que a la hora de crear este discurso se ha contemplado el hecho de decir tenemos que insistir con la idea de que hemos actuado y de que vamos a seguir actuando, porque esto es una cosa que se nos pueden lanzar los lobos encima en cualquier momento. Se está poniendo a la defensiva, pero a la defensiva no es una defensiva completa, no es una defensiva de agresión, sino que es una defensiva en el hecho de decir que no os vendan la moto a la hora de decir que no hemos actuado, porque hemos actuado y estamos actuando. No deja de ser curioso porque, si no me equivoco, a nivel de tono es la primera vez que el tono ha virado tanto. Porque, claro, o sea, estamos hablando de un discurso que ha empezado a nivel de tradición, de reencuentro, de niños, de padres, de maestros, de esperanza, de un nuevo comienzo, de un nuevo curso. De repente, ¡pum!, estás insistiendo con mucha fiereza en esta idea. Y estás insistiendo con mucha fiereza en esta idea, teoría mía, porque tienes la noción de que la gente, ¿vale?, no se cree que estés actuando. Vamos a seguir. Estamos actuando. Actuamos, por ejemplo, con las subastas de energías de nueva potencia renovable. Este año, en 2021, 2 subastas por un total de más de 6.000 megavatios. Actuamos con ayudas directas al autoconsumo. Actuamos con ayudas directas a la eficiencia, a la rehabilitación energética. Vale, creo que esto puede ser relativamente interesante. Fijaos en cómo Pedro Sánchez ha estructurado su explicación al respecto de las actuaciones que ha tenido el gobierno en el tema de la luz, ¿ok? Pedro Sánchez no ha lanzado todos los motivos de golpe, ¿de acuerdo? No los ha tirado sobre la mesa, sino que, de hecho, lo que ha hecho ha sido justamente lo contrario, ha sido distribuirlos en grupitos de 2 o de 3 motivos, repetir que se ha actuado y añadir otros 2 y 3 motivos. Ahora, ¿por qué se haría esto? Porque, como ya he dicho anteriormente, aquí el gobierno quiere insistir durante un tiempo largo dentro del discurso en relación a cómo se insiste con la idea de la actuación, etcétera, etcétera. Quiere estar hablando de ello durante un periodo de tiempo y quiere estar dando diferentes motivos y diferentes razones. Lo que se tiene que repetir al fin y al cabo es el mantra de la actuación, pero lo que viene detrás del mantra de la actuación no puede ser el mismo mantra. Lo que tiene que haber son razones para poder hablar de que se ha actuado, ¿de acuerdo? Entonces es una argumentación clásica. Hemos hecho esto y hemos actuado porque hemos hecho esto y hemos actuado porque además hemos hecho esto también. Entonces, con esto lo que se pretende obviamente es persuadir, lo que se pretende con esto es convencer, es tratar de vender la idea de que el gobierno ha actuado. Ahora, que se haya estructurado de esta forma, que se haya insistido de esta manera, pues de nuevo un poco refuerza la teoría que comentaba de que desde el gobierno no tienen que estar viendo con buenos ojos la posición que tiene la sociedad civil frente a estas actuaciones que ha tenido el gobierno en el tema de la luz, ¿no? Estos días hemos visto muchas cosas en los medios de comunicación, hoy mismo también, cuando se cumplen, pues el primer día de esos 20 años sin una presencia internacional en Afganistán, que evidentemente ha sacudido las conciencias de las sociedades del mundo entero. Una crisis en la que, por cierto, España ha desempeñado y está desempeñando un papel que nos puede hacer sentir orgullosos del trabajo de todos nuestros servidores públicos, de las Fuerzas Armadas, de los cuerpos diplomáticos, de la Sanidad Exterior, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de la Cruz Roja, de las ONGs, en definitiva, que han estado involucradas también en el desempeño de todo este operativo. Es el éxito de ellos, es un éxito colectivo, y así tenemos que vivirlo y sentirlo, y así es como lo vive y lo siente el Gobierno de España. Que el discurso esté terminando, gente, no significa que no haya espacio, ¿de acuerdo?, para volver en cierta forma a alabar tanto la gestión del gobierno como a alabar por decirlo de alguna forma, la capacidad resolutiva o el empeño y el buen hacer internacional que tiene el país
en lo que se refiere a trabajar en tierra extranjera, etcétera, etcétera, porque al fin y al cabo en un discurso de estas características, en un discurso que llama a la reunión, en un discurso muy centrado en recordar los buenos datos que el gobierno tiene que ofrecer, etcétera, etcétera, nunca es tarde sencillamente para conseguir ovaciones o para conseguir piropos. Y si encima los piropos vienen por parte de la presidenta de la Comisión Europea, pues vamos a hablar de ello, ¿no? Quiero decir, es una cosa que hay que recordar de cara a los votantes, que hay que recordar de cara ante la sociedad, ¿cierto? En un contexto de crisis como la que estamos viviendo sin precedentes durante estos últimos 100 años, sin duda alguna durante estos últimos 40 años, esta emergencia económica, social y sanitaria será recordada sin duda alguna en los libros de historia. Como decía, en un contexto de crisis como la actual, es tarea de todos impulsar la regeneración de nuestras instituciones. El Consejo General del Poder Judicial, Pedro, ¿vas a hablar de eso? Ninguna formación política tiene el derecho a incumplir sus obligaciones constitucionales, a situarse fuera de la Constitución, porque ello lo que hace es menoscabar el prestigio de nuestra democracia y nuestra arquitectura constitucional. Y eso además lo hace en el momento en el que los ciudadanos y ciudadanas más necesitan. Fijaos en el genio y el precio al mismo tiempo que hay que pagar por hacer esto. Es decir, la última parte de este discurso es lanzar un cuchillo al PP. Es lanzar un cuchillo al PP y decir: caballeros, hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial, lo están bloqueando, dense vida que tenemos que entrar. No se trata únicamente de decirlo, porque esto es una cosa que el gobierno lleva repitiendo desde hace un montón de tiempo. La cuestión está en que se dice después de qué. Se dice después de un discurso basado en la unidad, en que esto es una cosa que hemos superado juntos, en que esto hubiera sido imposible sin los agentes sociales. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque si estamos hablando de un discurso de unidad donde se incluye a todo el mundo, donde se agradece a todo el mundo, a los sanitarios, a las empresas, a los sindicatos, a la sociedad civil, si la última parte de tu discurso es lanzar una navaja por el tema del Poder Judicial, adivina, en términos narrativos, quién se queda fuera de pertenecer a este colectivo que es la nación española del buen hacer. Efectivamente, la víctima de tu cuchillo. El discurso se cierra y después de haber estado hablando de un colectivo, hablando de la superación conjunta de todo, a quien se señala con el dedo es al adversario político, y como se le señala con el dedo después de haber estado abrazando a prácticamente casi todo el mundo, como si todos estuviésemos juntos bailando el Kumbaya, ¿vale? Quien se queda fuera sin bailar el Kumbaya es la víctima del señalamiento, que en este caso es el Partido Popular, a quien se coloca fuera de la acción colectiva, a quien se coloca fuera del orden de convivencia constitucional, etcétera, etcétera, como Sánchez ha dicho, es al Partido Popular. Señoras y señores, amigos y amigas, termino haciendo una referencia a lo que ocurrió el pasado mes de julio, cuando celebramos en el Palacio Real y junto con el jefe del Estado, el rey Felipe VI, un homenaje a los fallecidos por el COVID-19, en particular a los familiares de los profesionales sanitarios que han estado en primera línea a lo largo de estos largos meses de pandemia. Miles de personas a las que hoy echamos de menos y a las que siempre vamos a recordar. Su memoria personal será guardada sin duda alguna por sus familiares y por sus amigos, pero su memoria civil depende de todos nosotros y nosotras, de nuestro esfuerzo para honrarles, construyendo un país mejor, un país por el que muchos de ellos, y estoy sobre todo pensando en los más mayores, lucharon en las décadas más duras de nuestra historia reciente. Pues ya estaría, de acuerdo, ya estaría. ¿Qué puedo decir al respecto de este final? Es decir, obviamente es volver a conectar con esa idea del duelo, con esa sensación de la pérdida, y sobre todo de decir, o sea, el mensaje de esta parte final es que el sacrificio de la gente que ha muerto durante la pandemia no sea en vano, ¿de acuerdo? Es tratar de volver a conectar con esa idea. ¿Por qué? Porque obviamente los depositarios de ese sacrificio, los depositarios de los sueños y las esperanzas de esa gente, ¿quiénes somos a día de hoy? Nosotros, el conjunto de todos estos actores que Pedro Sánchez lleva abrazando desde que prácticamente ha comenzado el discurso, con la salvedad del Partido Popular, que no se nos olvide. En fin, espero que os haya resultado cuanto menos interesante, aunque sea un poco, sin más, ¿vale? No sé qué pensaréis al respecto del edit, no sé si es un vídeo que se os quedará particularmente pesado o particularmente ligero, la verdad es que no tengo ni idea. Si yo soy sincero, voy totalmente a cero, ¿no? Porque es como el mundo de los discursos es complicado y mantener la atención al respecto de estos temas, como ya he dicho en la intro, es bastante difícil, pero al fin y al cabo tenemos que aprender de esto, ¿no? Porque
el poder se distribuye a través de un montón de cosas, desde puras acciones políticas hasta puras apariencias políticas, o pasando por el simple hecho de cómo los políticos se comunican con nosotros, de las ideas que nos quieren vender, de qué puntos quieren reforzar y qué puntos quieren obviar. Pero al fin y al cabo, el poder siempre funciona de la misma forma. Jesús, 45 minutos, gente. O sea, 45 minutos de grabación, no voy a mentir, me estoy asando. Sé que este vídeo ha salido un poco tarde en relación a la fecha de publicación que he cogido en las últimas 2 semanas, que creo que ha sido jueves y miércoles, si no me equivoco, aunque me gustaría empezar a publicar fijo uno de estos 2 días. Por suerte tengo un par de días libres en el curro, ahora justamente a partir de este domingo tengo lunes y martes libre, así que con un poco de suerte trataré de apurarme con un vídeo que tengo pensado, de acuerdo, para que pueda salir miércoles o jueves de la semana que viene, y así pues poder retomar un poco el ritmo. Es que he estado unos días de vacaciones y no he podido trabajar en el ordenador ni nada. Espero que el vídeo os haya gustado mucho, nos vemos dentro de poco. Soy Jorge Coloma, si es personal, es política.